principalmente por un tema, y es este constructo social que tenemos, que es la ética. Suena un poco extraño y contradictorio y también enlaza con lo que decíamos y el gobierno de datos es exclusivamente de áreas de tecnología. Y es curioso, pero si retomamos la literatura y toda la historia de las tendencias del manejo de la información, el gobierno de datos no es algo nuevo, es algo que se lleva hablando por más de 3 décadas en la industria y en las organizaciones, y nació desde áreas de humanidades. El gobierno de los datos no es una tendencia tecnológica, no es un constructo que hayan hecho corporaciones exclusivamente tecnológicas, sino viene de áreas donde siempre se ha manejado información, y nace por la necesidad de algo que se conoce como la ética de los datos. Entonces, las iniciativas de hacer gobierno de datos parten del principio de la ética de la información. No es irrelevante la información que mis usuarios, mis clientes me comparten, o la información que yo tengo en mis bases de datos o dentro de mi organización sobre mi producción, sobre mi propia competencia, sobre las fechas de entrega. Esa información es una información muy sensible, es información de las personas, y el principio de la ética debe ser la guía primaria para cualquier iniciativa de gobierno de datos. Y no solo en tema tecnológico, que siempre lo llevamos como a esa área de, no, pues si yo garantizo que la información está respaldada, está resguardada por un proveedor, ya estoy garantizando la ética. No, aquí volvemos un poco más al tema de la cultura. Es que dentro de la organización verdaderamente exista esa cultura del tratamiento de los datos, de cuidar los datos de la propia organización y de los clientes, de los proveedores, pero que sea un tema exclusivamente cultural y no solo en tendencias tecnológicas. Ese es como el punto de partida de por qué hacemos gobierno de datos. Y era también relacionado con la pregunta de la sensación que tenemos de la seguridad en los datos. Si yo le entrego mis datos a una organización, lo mínimo que espero es que al interior de esa organización estén desplegadas todas las medidas adecuadas para darle un correcto tratamiento a esa información y que no vaya en contra de mi humanidad. Definitivamente es así. ¿Por qué se gobierna? Esta es una pregunta que ya nos lleva un poco más a materializar la situación. Se gobierna sencillamente porque se quiere competir. Se gobierna porque se quiere dar ese valor y armar ese conocimiento a través de la información de los propios datos. Si una organización no tiene una correcta política y cultura del gobierno de su información, es una organización que tiene una caída dentro de la competencia y que probablemente en algún momento la propia industria, por el movimiento tan dinámico que estamos teniendo, la va a condenar a desaparecer. Entonces, competir de manera adecuada solo se garantiza con correctas políticas del tratamiento de los datos y del gobierno de la información dentro de la organización. ¿Qué se gobierna a nivel de datos en una organización? Y aquí volvemos a ser muy tajantes con la respuesta. Todo. Yo no puedo concebir una organización con una política de datos donde solo tenga segmentadas las áreas que manejan información de productos o de clientes. No, cuando hablamos de una política de gobierno de datos, se involucra a toda la información que fluye en la organización. Ese famoso ciclo de vida de la organización va muy atado al ciclo de vida propio de los datos. Entonces aquí tenemos que hablar de un concepto muy importante, y es que los datos tienen un nacimiento, tienen un origen, tienen también un crecimiento dentro de la organización, tienen una reproducción, porque los datos dentro de la organización, cuando desplegamos ya modelos de analítica, modelos de predicción, esos datos que tenemos inicialmente capturados están proliferando, naciendo nuevos datos a partir de ellos, pero hay algo que es muy importante, y es que los datos tienen una muerte, y eso es algo que dentro de las organizaciones olvidamos muy frecuentemente, y hay que darle un correcto tratamiento a ese ciclo de vida del dato. El dato nace, crece, nos da más datos, es una reproducción del dato y finalmente muere. Y no debemos olvidar de darle una correcta sepultura a nuestro dato. El dato, en el momento en que muere en una organización, tiene unas políticas para darle un tratamiento,
hay que hacerle un luto. Suena un poco a metáfora, pero en realidad es así. Ese dato debe quedar guardado en algún lugar, debemos con precisión saber hasta cuándo va a estar ese dato en ese repositorio final, y eso es algo que las organizaciones dentro de sus políticas suelen descuidar. Solemos de olvidarnos, simplemente nos quedamos en este momento que hablamos de unas tendencias de analítica, pero no sabemos cómo darle un correcto tratamiento a ese final de nuestros datos, y es algo importante dentro de cualquier cultura y cualquier política del gobierno del dato.